su eje central. Entonces, hermanos, hoy, dado al contexto de nuestro culto unido con los hermanos de Bucaramanga y de Girón, me he tomado la prerrogativa de preparar para esta mañana, dentro de la temática, una predicación doctrinal que titulé Las Sagradas Escrituras, el eje de nuestra fe, defendida en concilios y expresada en credos y confesiones. Esa palabra de Dios, mis queridos hermanos, que ha sido defendida y articulada en la historia de la iglesia, quiero invitarles a que leamos entonces todo el capítulo 3 de Segunda de Timoteo para comprender el contexto completo, en el que el inspirado apóstol Pablo destaca la suficiencia de la palabra de Dios en medio de tiempos difíciles y en medio de la creciente maldad del corazón humano. Hermanos, en medio de los tiempos difíciles y en medio de la creciente maldad en el corazón humano, la palabra de Dios permanece como ese recurso perfecto para enseñar, para corregir y preparar al creyente. Así, mientras el carácter de los hombres empeora, el fundamento inquebrantable de nuestra fe, la palabra de Dios, sigue siendo nuestra guía segura mientras peregrinamos en esta tierra. Y con esto en mente, los invito entonces que se pongan sobre sus pies y con reverencia leamos la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice así la bendita e inerrante palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado Dios. Como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Yo también, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos por esta palabra. Señor, que hoy tu palabra, Dios, pueda lavarnos y limpiarnos como agua. Que hoy tu palabra, Señor, pueda cautivar nuestras conciencias una vez más y llevarnos a mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe. Que hoy tu palabra, Dios, como un renueve nuestro entendimiento para que seamos transformados al comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Gracias, Señor. Bendito seas, oh Dios, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Amén. Se puede sentar, queridos hermanos, y vamos a exponer la bendita palabra del Señor. Y es interesante este capítulo que acabamos de leer en 2 de Timoteo, el capítulo 3, que nos deja ver el contraste entre los tiempos difíciles por la corrupción humana y el llamado que Pablo le hace a Timoteo a perseverar en lo aprendido, que son las Sagradas Escrituras. Quiero que miremos los primeros 4 versos que dejan ver la realidad de la maldad del corazón humano. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y yo sé que en nuestra vida nos hemos encontrado con alguno de estos, ¿verdad? Aquí Pablo describe tanto la inmoralidad general de la humanidad como la influencia destructiva de los falsos maestros dentro de la iglesia. Y aunque estos versículos señalan las características injustas e impías presentes en nuestra sociedad actual, a partir del versículo 5 el énfasis recae particularmente en los falsos maestros que se infiltran en la comunidad cristiana. Y es aquí donde Pablo insta a Timoteo a identificarlos y a apartarse de ellos. Mire lo que dice el verso 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y es interesante que aquí esta palabra evita es un imperativo presente que implica una acción continua. Es decir, Pablo no le está diciendo a Timoteo, evítalos solo esta vez, evítalos una vez. No, hay que evitarlos constantemente. A los falsos maestros, la falsa enseñanza se debe estar evitando continuamente. Luego presenta a Pablo el alcance destructivo de estos falsos maestros. Sobre aquellos, un alcance destructivo o un potencial peligro sobre aquellos que buscan o aparentan buscar conocimiento, pero que al mismo tiempo carecen de discernimiento espiritual para llegar a la verdad del Evangelio. Y esto es una realidad, porque dentro de las iglesias, dentro de cualquier comunidad de creyentes, hay personas que aparentan o pretenden buscar conocimiento sin el discernimiento espiritual para llegar a la verdad del Evangelio. Se muestran intrépidos en la búsqueda de Dios, pero su aprendizaje no conduce a una vida transformada. Perdón, hermanos. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7. Para mirar el alcance del peligro, que si bien es cierto, tenemos una sociedad cargada de tanta maldad y que hayan de estos hombres infiltrándose dentro de las iglesias del Señor Jesucristo con una falsa apariencia de piedad, y que la Biblia nos manda a evitarlo. Y a evitarlos porque estos hombres tienen un potencial peligroso sobre aquellas personas que tienen la apariencia de querer buscar a Dios, pero carecen del discernimiento para llegar no solo a la verdad, sino para aplicar el Evangelio. Dice el versículo 6 y 7 del capítulo estudio, 2 de Timoteo 3, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, incluso en el siguiente capítulo, que sería el capítulo 4, no lo vamos a estudiar, solo vamos a leer el verso, se les da una descripción
de comezón de oídos, que transmite la idea de un deseo de ser rascado o aliviado cuando hay una piquiña en el oído. Indica un anhelo de oír lo que le satisface sus propias pasiones superficiales, dice así el verso 3 del siguiente capítulo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, estas personas que buscan enseñanzas que le agraden a su escucha, en vez de someterse a la verdad y desear la corrección para el arrepentimiento, desean mensajes que se alineen con sus apetitos, que solamente se les confirme en la iglesia lo que ellos quieren oír. En fin, de esta manera es que los perversos hombres que se infiltran en la iglesia resisten a la verdad dentro de la columna y baluarte de la verdad, que es la misma iglesia. Y sigue diciendo el verso 8 y 9 de segunda de Timoteo: y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Una realidad, mis queridos hermanos, que me recuerda la advertencia de Pablo en su despedida a los ancianos de Éfeso, cuando él los exhorta, cuando él les dice que deben estar atentos, pues vendrán lobos rapaces para distorsionar la verdad, confirmando esto lo indispensable de la fidelidad a las Escrituras en medio de la creciente maldad del corazón humano. Recordémoslo en Hechos capítulo 20, los versos del 26 al 32. Dice así, cuando Pablo había mandado a llamar a los ancianos de Éfeso, y les dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Esto es lo que quisiera uno como pastor, hermano, cuando esté frente al príncipe de los pastores al final de su carrera, y que uno pueda decir: estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y cómo estaba limpio de la sangre de todos? Dice: porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tremendo, hermanos, de ver cómo estamos extendiendo la palabra de Dios a la luz de esta enseñanza que estamos mirando en segunda de Timoteo 3, de la creciente maldad del corazón humano, cómo la palabra es la que frena esta maldad, como lo vamos a ir desenvolviendo en esta enseñanza, cómo estos malos hombres reprobos con todas estas características pecaminosas no solo ofenden a Dios, sino que de ellos también se levantan hombres que quieren entrar a la iglesia como lobos rapaces, no perdonarán el rebaño. Y lo que Pablo les dice es que los encomienda la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra, hermanos, es el eje central de nuestra fe. Pero volviendo a segunda de Timoteo, consideremos dentro de nuestro estudio como el primer punto para que tengamos en cuenta en una manera de aplicación en nuestra enseñanza en esta mañana, es como remedio a esta maldad humana que nos empieza describiendo el capítulo 3, es que las Escrituras moldean nuestra vida y testimonio. Estamos tratando, hermanos,
de exaltar las escrituras de Dios, la palabra de Dios. Y es importante que tengamos en cuenta que las escrituras moldean nuestra vida y testimonio. A toda esa lista, hermanos, de casi 18 características que leemos al inicio de la maldad humana, que nos dan los primeros 4 versículos del capítulo 3, y que podríamos agruparlas en corrupción moral y espiritual, falta de amor y empatía hacia otros, orgullo, falta de autocontrol, materialismo, orgullo, deslealtad y una especie de hedonismo, que es esta filosofía que considera el placer como el fin supremo de la vida. Esto es lo que persigue el hombre natural, esto es lo que persigue el hombre sin Dios, y que estos hombres estén por un error falsamente promovidos o engañados, queriendo entrar a la iglesia del Señor para destruir y distorsionar la verdad de la palabra, es lo que debemos salvaguardar los pastores. Pero hermanos, en este punto de que las escrituras moldean nuestra vida y testimonio frente a esta maldad de los hombres, esta maldad que, como decía, podríamos agrupar en alrededor de 6 o 7 grupos, es precisamente frente a esa maldad que Pablo reconoce en Timoteo, que a diferencia del hombre pecador, él imita a Pablo, quien a su vez imita a Jesús. Y no solo imita a Pablo en su conducta cristiana, en una vida con propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, sino hoy de forma preliminar, como nos lo enseña, en doctrina. Leamos el verso 10 y 11. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué ha seguido Pablo a diferencia de estos hombres pecaminosos, de casi 18 actitudes pecaminosas? Él ha seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, incluso las persecuciones y padecimientos. La palabra de Dios no es solo para el conocimiento, sino para transformación, para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es por eso que decimos que la palabra de Dios, hermanos, moldea nuestra vida y testimonio. Esta palabra de Dios no es solo para conocimiento. Timoteo no solo siguió la doctrina de Pablo, sino también la conducta de Pablo, la paciencia en la fe, la longanimidad, esa actitud frente al sufrimiento y a la prueba. La palabra de Dios, hermanos, no solo debe ser para llenarnos de conocimiento, sino para que nos transforme, para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y es esto lo que nos diferencia de lo que Pablo llamaba esas mujercillas que siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Personas que uno los escucha y han leído a todos los teólogos reformados contemporáneos, ha estudiado la vida de los puritanos, ha estudiado la confesión de fe, pero siempre están aprendiendo, pero carecen del discernimiento espiritual para comprender la verdad del Evangelio y aplicarlo. Y hoy están escuchando a un maestro, mañana a otro, pasado mañana a otro, y de esta manera empiezan cientos de libros y nunca terminan uno, porque carecen del discernimiento espiritual, de la importancia de ser discipulados como Timoteo de Pablo por el pastor en la congregación y de manera ordenada someterse a la doctrina de la iglesia, al orden eclesiástico de la iglesia y llegar a alcanzar una madurez en la fe. Dice el Salmo 119, verso 105 en el contexto, de que la palabra de Dios no debe ser solo para conocimiento, sino que debe transformarnos, hermanos, cambiar el rumbo de nuestras vidas. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, solo por medio de la palabra somos guiados a caminar por aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Santiago, mis queridos hermanos, la misma palabra de Dios a través de este varón no solo se nos exhorta
sino que también se nos ordena activamente a los creyentes a poner en práctica la palabra de Dios, acentuando que oírla sin obedecerla es un autoengaño. Oír la palabra de Dios sin obedecerla es un autoengaño. Miremos ese pasaje, que es un imperativo que requiere una acción concreta y continua. Dice así el capítulo 1, los versos del 21 al 26. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hermanos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos o engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Miren, hermanos, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, se está impartiendo la bendita palabra de Dios, que Dios en su decreto determinó que salva el alma del ser humano. ¿Y quién de ustedes o de los que estamos aquí en medio de una hambruna, después de un terremoto, después de una guerra sin comida por semana, llega un carro a distribuir alimentos y nosotros llegamos y nos quedamos dormidos ahí? O nos ponemos a mirar el celular, o nos ponemos a hablar con el de al lado. ¿Quién, estando cerca, hermanos, del pan que da vida, lo menospreciamos? Tenemos que oír la palabra de Dios, que esta una vez cae a nuestro corazón como tierra fértil, empieza a dar fruto para la salvación de nuestras almas. Ese fruto que el Señor Jesús va a meter la mano en una rama y va a encontrar o no va a encontrar. Ese fruto del que el Señor Jesús al final de la carrera le dirá a los falsos profesantes: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es solo por los frutos que Él nos conocerá, y estamos siendo carentes de fruto porque la semilla que produce ese fruto es la bendita palabra de Dios, que estamos menospreciando muchas veces en la intimidad de nuestra casa e incluso en el culto público, semana tras semana. Qué triste es, hermanos, que hemos hecho de la vida cristiana solamente un ritual vacío de ir a una iglesia domingo tras domingo, relacionarme con el uno, con el otro, pero carecer del fruto, porque no estamos ingiriendo, no estamos abrazando la semilla que viene en la bendita palabra del Señor. Y no solamente la vida cristiana basta con venir y oírla, sino que esta palabra debe transformarnos, hermanos. No ser solamente oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra de Dios. Es interesante cuando uno mira la historia de Zaqueo. Zaqueo, el Señor estaba pasando, y cuando el Señor pasó por la vida de Zaqueo, Zaqueo no volvió a ser el mismo. Y Zaqueo demuestra que Cristo transformó su vida, no solo al oírlo, sino al hacerse hacedor de la palabra que estaba escuchando de Jesús, al punto que él dice: si a alguno he robado, le devolveré 4 veces. Y había robado tanto y hecho tanta riqueza que dijo: la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres. Hermanos, cuando la verdadera palabra de Dios llega a nuestras vidas, nosotros nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Esto es lo que las Escrituras nos están enseñando. Esto es lo que quiero transmitirles en este primer punto, de que la palabra de Dios debe modelar nuestra vida, nuestras acciones. Es la palabra de Dios articulada y defendida en nuestros credos y confesiones la que debe llevarnos a una vida de obediencia y comunión con Cristo. Ahora, con este trasfondo en mente,
de cómo la iglesia, siendo columna y baluarte de la verdad, ha defendido la verdad en la historia a través de concilios que nos dieron como resultados credos y confesiones en contra de hombres perversos, y teniendo en cuenta también esa realidad que aunque los hombres se empeoren en su conducta, la palabra de Dios sigue siendo suficiente para la enseñanza, para la corrección y para la preparación de los creyentes. Observemos el fundamento último de nuestra fe como segundo punto, y es la inspiración y autoridad de las Escrituras. La inspiración y autoridad de las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, no son un libro de historia o moralidad, sino la revelación viva de Dios, lo que demanda que nuestra fe y práctica debe someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Estamos celebrando, y muchas iglesias dentro del contexto reformado estamos celebrando la reforma protestante, porque una persona entendió que nuestra conciencia no se debe a los preceptos de hombre, sino que debe ser cautiva por la palabra de Dios, que ella demanda que nuestra fe y práctica debe someterse a la autoridad de la palabra de Dios, porque ella es inspirada por Dios. Dice así los versos del 14 al 17 de nuestro capítulo 3. Le dice Pablo a Timoteo que a pesar de esa mala conducta de los hombres, que a pesar, hermanos, de que de esos malos hombres también hay gente que se disfraza de maestros y entran a hacer daño. ¿Por qué muchas personas hoy no quieren ir a una iglesia cristiana, hermanos? ¿Usted cómo cree que nos sentimos los pastores cuando de pronto llegamos a un lugar y escuchamos a alguien diciendo: esos pastores son ladrones, esos pastores son abusivos? Y la verdad, hermanos, es que sí hay seres humanos en esta tierra que se tienen el título de pastores y que están robando, les están robando propiedades a sus hermanos en la congregación que ellos presiden. Están siendo abusivos, están estafando, están cometiendo todo tipo de inmoralidades. Pero nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, que el mismo Señor en su palabra nos enseñó que cuando Él venga por segunda vez, que cuando todos estemos frente a Él en el juicio, algunos le dirán: Señor, en tu nombre hice milagros, llené coliseos, estadios. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané. Y el Señor le dirá: pero yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque nunca fueron hacedores. Y debemos entender cuando vayamos a alguna iglesia, sea la que sea, hermanos, que lo que ese pastor está predicando debe concordar con lo que la bendita palabra de Dios nos está transmitiendo. Que lo que ese pastor las actitudes de ese pastor son cualificaciones correctas de un ministro de Dios, o de lo contrario, huir de ese lugar por el bienestar de nuestra vida y de nuestros familiares, mis queridos hermanos. Hay mucho abuso espiritual, pero a veces uno no sabe si esto es culpa de estos malos pastores o de la grey que sostienen a estos pastores. Tremendo. Le dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermanos, en medio de esta decadente sociedad humana, abiertamente rebelde y pecaminosa, usted y yo debemos persistir en lo que hemos aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí quiero citar las palabras de Bernard Ramm, que dijo: la inspiración divina de la Biblia es la fundación histórica de la hermenéutica y exégesis protestante. Porque, hermanos, si no creemos que la escritura es inspiración de Dios, pues ¿para qué va a existir la hermenéutica y la exégesis protestante o evangélica?
Creemos que la Biblia es la bendita palabra de Dios, esa palabra que implantada en el corazón, porque nos lleva a poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, salva nuestras almas. Como decía una vez un conferencista, un pastor, en medio de un programa de sus clases, y decía que conoció la historia de que había un ateo, y este ateo estaba desahuciado al borde de la muerte, y llegó su otro amigo ateo también a visitarlo, y lo ve leyendo la Biblia, y le dice: compadre, ¿qué estás haciendo? Y él lo mira y dice: buscando una escapatoria. ¿Qué será que los hombres, cuando están al final de sus vidas, perciben el olor a muerte, perciben el olor a juicio? Pero hermanos, Dios no puede ser engañado. La muerte nos sorprenderá en el momento que menos nos esperamos, a no ser que estemos desahuciados y estemos en cama esperando la muerte. La mayoría de personas, la muerte los sorprende cuando menos esperan. Y a veces, hermanos, a veces hay personas esperando que un viejito o una anciana muera, y terminan muertos los hijos y los nietos, y eso sigue, porque solo Dios sabe el día y la hora en que nos ha destinado a cada uno de nosotros para morir. Pero la muerte es sorpresiva, y estaremos frente al único que está viendo lo que hacemos, aquel que nos dirá: nunca te conocí, en un conocimiento de relación, de salvación. Apártate de mí, hacedor de maldad. Puede que nuestra esposa no nos vea, puede que el esposo no la vea, hermana o asistente en esta mañana, puede que tus padres no te vean, puede que nadie te vea, pero el Señor te está viendo lo que haces. Puedes que sea hábil en borrar tus conversaciones, puedes que sea hábil en tapar el rastro, como la serpiente en la peña, pero frente al cual darás cuenta, no puede ser engañado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, y tenemos que arrepentirnos, hermanos, aunque el pastor no nos vea, aunque nadie nos vea. Dice el Señor: ni siquiera la muerte, ni siquiera el sepulcro pueden esconderle a Dios esos huesos podridos, menos el corazón del ser humano está abierto a Dios. Dios, hermano, a lo mejor ha entrado por ese templo que representamos, y ha entrado a las recámaras de ese templo, y ha visto cuadros de inmoralidad sexual, de avaricia. Él todo lo ve, y a Él no lo podemos engañar, y Él será el que estará frente a nosotros el día que muramos. Dice 1 Corintios 12:3, volviendo a la inspiración de la palabra de Dios. Hermanos, el poder, la palabra de Dios o la Biblia es el eje central de nuestra fe. Es la máxima autoridad en fe y conducta, porque tenemos la fe y la convicción de que es la palabra inspirada de Dios, de que hombres hablaron la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo, que es la misma palabra de Dios, que es Dios mismo hablando. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hermanos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que estos hombres de Dios estaban hablando era la misma palabra de Dios,
revelada por medio del Espíritu Santo, porque Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si ven, hermanos, que la palabra que nosotros tenemos como Sagrada Escritura es porque tenemos la firme convicción y ella se revela a sí mismo como la palabra inspirada de Dios. Miren también lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 21. No solo lo dice Pablo, también el apóstol Pedro en las Escrituras lo dice. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro no puede estar, hermanos. Ahora, con esto presente, yo tengo que traer exhortaciones para la iglesia de hoy, mis queridos hermanos. Pues siendo la Biblia, teniendo nosotros esa firme convicción que esta Biblia que leemos y las que hombres fieles exponemos domingo tras domingo, en el día del Señor, es la bendita y errante palabra de Dios, la misma palabra de Dios, esa palabra de Dios por la que se derramó sangre en su defensa, hermanos, y en su exposición leal, en lugar de ser como los cristianos de Berea. Esta es la exhortación que traemos, de que entendiendo que la Biblia es la misma palabra de Dios, y que cuando hombres fieles domingo tras domingo predican la palabra de Dios, es en realidad la palabra de Dios. Es penoso, hermanos, que en lugar de ser como los cristianos de Tesalónica, que la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, nosotros la estemos menospreciando. Debemos ser como estos de Tesalónica. Leamos 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Hermanos, debe ser una sana actitud del corazón cuando el pastor donde yo me congrego y he visto por la misma palabra que es un hombre de Dios que está predicando. Debemos entender que esa palabra que nosotros leemos en las Escrituras, que se nos está transmitiendo, es en realidad la palabra de Dios. Pero hermanos, en lugar de ser como estos discípulos de Tesalónica, menospreciamos la palabra de Dios, dando lugar a la distracción, a la somnolencia, a la irreverencia. Hermanos, cuando nosotros somos pastores y estamos parados acá, cualquier mínimo movimiento suyo capta nuestra mirada y desde aquí se ve con un enfoque que, a pesar de que usemos lentes, yo uso lentes de contacto, se ve más aumentado. Y es triste a veces ver uno, hermanos, con su dispositivo móvil en plena reunión. ¿Saben qué es lo triste, hermanos? Que es como si fuéramos a un restaurante y nunca comemos. Que seamos como ese adulto enfermo que le llevan comida y ya como, y la bota, y tarde que temprano se va desnutriendo hasta que muere. Y estamos viendo domingo tras domingo. ¿Te ha pasado que alguna vez en la casa le dicen: yo no sé a qué va tanto todos los domingos a la iglesia, si sigue siendo el mismo? Y tienen razón, porque no estamos consumiendo la palabra de Dios que transforma,
esa que no nos deja igual, esa que renueva nuestro entendimiento para ser transformados al comprobar la buena voluntad de Dios, que dice la misma Escritura, es nuestra santificación. Esa palabra que da fruto. Hermanos, uno los ve, a veces los infantes se distraen y distraen a los adultos mostrándole. Y uno los ve que está uno predicando y ellos miran esa al lado y se ríen. Hermanos, tengamos reverencia por la palabra de Dios. Otros se quedan dormidos. Yo le he dicho a muchas personas, hermanos, para venir a dormir a la iglesia y ser irreverentes con Dios, quédese durmiendo en su casa, porque si es un pecado no congregarse, estamos desobedeciendo una ordenanza. ¿Qué será si venimos a dormirnos frente a eso? Hermanos, miren, nunca hay personas que uno los ve que se duermen y apenas uno dice amén, tienen una energía y salen allá a hablar, los ve por toda la ciudad el resto del día. No han entendido que su alma es un alma que rechaza la palabra de vida. Durmamos bien, preparémonos para el día del Señor, acostándonos temprano. Pero hay personas, a veces uno de pastor, hermanos, 14 años, y a veces le digo a los jóvenes, ¿qué le pasó, hermano, que se está durmiendo? Dice la mamá, regáñelo, pastor, regáñelo, viendo series indias o coreanas hasta las 4 de la mañana. Qué pena, hermanos, uno tomar la madrugada del día del Señor, despilfarrarla en el ocio, para luego pretender venir el día del Señor a dormir. Por eso es que a muchos les gustan las iglesias carismáticas y pentecostales, donde usted apenas llega, saluda al pastor, el pastor recibe y usted se queda ahí dormido 2 horas. Y llega un mujer y le pone una mantica para abrigarlo del aire y ya. Y usted se para y dice, uy, qué bendición. Pero ¿dónde está la palabra que debe ser implantada y que debe dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? Viene, se duerme 2 horas, paga ya la dormida ya en las ofrendas al final y se va para su casa pensando que es el mejor cristiano. Y su esposa, su esposo, sus hijos viendo que no cambia, diciendo, no, la iglesia es un fraude, mi papá es un religioso, va a la iglesia pero nos tiene destruidos a todos en casa, o la mamá o algún hermano. Hermanos, preparémonos cuando se está predicando la palabra de Dios. Se nos está dando el pan de vida. ¿Qué hambriento se quedaría dormido a la hora que le van a dar el pan de vida, hermanos? Nos está dando la salvación. ¿Quién se queda dormido frente al verdugo encapuchado cuando toma la espada y el rey dice, córtele la... Te lo imploro, rey. ¿Quién, hermanos? ¿Quién lo hace? Aquí se nos está dando la palabra que salva el alma, que nos salva de la muerte, del infierno, del pecado. No se distraigan. Mira, a veces los padres tienen experiencia con los hijos y ellos están así, tratando de no distraerse, ¿no? Y están así. Y los demás hermanos de atrás. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? A ser irreverentes frente a la palabra del Señor. Todo eso lo vemos los pastores. El pastor no va a escribir un libro lo que callamos los pastores. Todo eso está ahí registrado. Hermanos, cuando vengan, hay algunas iglesias con aire acondicionado, algunas muy fuertes. Lleven los niños al baño antes de empezar la reunión, porque mientras salen, y hay algunos hijos que parece que se ponen de acuerdo para que la mamá no reciba el mensaje, y viene con el primer paseo y el segundo, y luego viene y lleva el... Llévenlos a todos a la vez y todos oyen. Hermanos, en realidad a veces uno no sabe si son las concurrencias que rodean el evento, o es que esa madre no ama la palabra de Dios, como nos enseñaba esta mañana el pastor José Camilo, como María. Y a veces ponemos excusa. Hay personas que ponen excusa para cumplir sus deberes para con Cristo. Es que es mi esposo que no deja, es mi esposa que no deja, son mis padres que no dejan, son los hijos que no dejan, es el alcalde, es el presidente, es el vecino. Y es uno mismo que sinceramente, como yo digo muchas veces, no tenemos el dial de la salvación. No venimos desde antes de la fundación del mundo preparados por Dios con un dial que cuando se conecta con su palabra nos gozamos.
Dígame aquí, ¿quién va a un partido de fútbol y se queda dormido en el partido de fútbol? Porque uno simplemente se duerme en lo que no ama. En lo que no ama. Pero dejemos la exhortación aquí, pasemos a otra verdad que se nos revela para terminar ya dándole finalidad a nuestro mensaje. No es que ya vaya a terminar. En esta declaración de la inspiración y autoridad de las Escrituras, en ese testamento espiritual que le dejó Pablo a su discípulo Timoteo, su hijo en la fe, y es que el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen una unidad. Hermanos, hemos tratado en este evento de unidad con el pastor José Camilo y el pastor Noel, que la iglesia pueda comprender la importancia de las Escrituras. Esta Escritura que ha sido articulada y defendida a través de la historia, y que se han creado concilios en contra de las herejías, y que nos han dado estos concilios credos, que a su vez han sido materia prima de las confesiones de fe. Esto es el intento de hombres piadosos por sistematizar las verdades bíblicas en forma de propuestas teológicas, pero su eje central es la Biblia misma, esta palabra de Dios, que debemos entender que hay una unidad en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo fui muy afectado cuando empecé a caminar en la vida con Dios, cuando empecé a buscar a Dios en una iglesia evangélica. El primer líder que yo tuve en esa iglesia, la persona encargada de pastorearme, me dijo, yo llegué con mi Bibliecita y él me dijo, no pierda tiempo con el Antiguo Testamento, que eso ya es el periódico de ayer. Empiece con Mateo, es más, no pierda tiempo con Mateo, que eso Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen la misma. Empiece con Juan. Y yo por muchos años, hermanos, puedo decir que alcancé a memorizar muchas partes del Nuevo Testamento, pero no me exponía al Antiguo Testamento. Hasta que un día leí a un puritano llamado Thomas Watson que dijo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos son los pechos donde todo recién nacido debe mamar la leche espiritual y no enterar. Ambos son los pozos de la vida, aunque los socinianos tapen un pozo, seguen uno, pero ambos, y esto es lo que yo quiero transmitirle, hermanos, no menospreciemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da los tipos de la promesa de la salvación en Cristo. El Nuevo Testamento nos presenta el antitipo. El Antiguo Testamento es la profecía, el Nuevo Testamento es el cumplimiento, y los dos son la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso un cristiano hábil debe tener su vida de lectura de la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y es aquí donde quiero llevarlos en este tercer punto, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen una unidad. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento forman una unidad coherente que revela el plan redentor de Dios. Y esto lo vemos aquí, en esta carta de Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 3, el verso 14 al 17. Le dice, pero tú, o sea, en medio de esa decadente sociedad humana con todos estos pecados, ¿sí?, en medio de esos falsos maestros que se levantan, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, ¿cómo un esposo que está haciendo guache con su esposa podrá cambiar si no viene a la escritura, que es útil para redarguir, para corregir y para instruir? ¿Cómo un hijo que está siendo desobediente a sus padres va a cambiar esa conducta que le trae, como dice el mismo mandamiento, promesa de vida o promesa de muerte, si no está viniendo a la palabra que lo corrige, que lo instruye, que lo redarguye? Son un esposo que está tratando a la esposa como si fuera un mal trabajador en la casa y no como su esposa coheredera de la fe contigo. Y cuando lee dice que ella es coheredera, que la trate como un vaso frágil, el hombre dice, Señor, estoy pecando, perdóname. Como una esposa que
toma a su esposo como burla en las reuniones familiares y lo saca a bailar ahí como la máscara de chiste cuando todos están aburridos, va a cambiar esa actitud si no viene a la palabra que corrige, que instruye, que redarguye y le dice: mujeres, respeten a vuestros maridos. ¿Cómo? Si no estamos viniendo a la palabra de Dios. Y las iglesias evangélicas lo que están es poniendo chistes, poniendo obras de teatro, poniendo un poco de entretenimiento y no tirando la semilla que debe ser implantada en el corazón para empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, de justicia, ese fruto de carácter del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se ha preguntado, hermano, de qué escritura sagrada se había expuesto Timoteo? Si apenas no se había cerrado el canon de las escrituras, apenas se estaba formulando, y esa carta que él le mandó en ese presente a Timoteo, se estaba formulando el evangelio. Y él está diciendo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento. Por eso es que en el verso 16 empieza diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Él conoció el Antiguo Testamento y dice Pablo es que toda la escritura es inspirada por Dios y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. El Antiguo Testamento, hermanos, y que dice: las cuales no solo tenían el poder para hacerle sabio, sino salvo. Y salvo por la fe en Cristo Jesús, dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Queda claro, hermanos, que en el Antiguo Testamento él estaba conociendo a Jesús y estaba alcanzando salvación, lo que deja claro que la doctrina de la redención es la misma tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que el Antiguo Testamento nos revela el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento nos revela el Nuevo Pacto. Y aunque el Nuevo Testamento, hermanos, se explica más claramente con palabras, en el Antiguo Testamento se revela a través de símbolos e imágenes. Y debemos saber que Dios le concedió a su pueblo de Israel de la antigüedad una capacidad para comprender el Evangelio a través de los símbolos, como a nosotros a través de la lectura del Nuevo Testamento, que ya no la revela. Es decir, hermanos, que en el Antiguo Pacto, cuando Dios expresaba su plan de redención a través de símbolos, de figuras, ¿sí?, los israelitas que estaban llamados a salvación tenían la habilidad para captar el mensaje, como en nuestro tiempo que ya vino el Mesías, estamos en el pacto de gracia. De igual manera, solo los elegidos de Dios tenemos la habilidad para entender el mensaje y captarlo. Esa es lo que hago relación cuando digo, aunque el Nuevo Testamento se explica más claramente con palabras, en el Antiguo Testamento se revela a través de símbolos e imágenes, donde sus ritos y ceremonias del Antiguo Pacto apuntaban a realidades espirituales más profundas que se cumplen y se explican plenamente en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, siendo esto una clara evidencia de la unidad entre ambos testamentos. Hermanos, y en el contexto de ese intento de hombres piadosos por sistematizar la verdad de la Biblia a través de propuestas teológicas en credos y confesiones, entendamos de esas verdades bíblicas que dan valor a cada credo y a cada confesión de fe, que es la palabra de Dios y que se revela, son la inspirada y autoritativa palabra de Dios que moldea nuestra vida, como fue nuestro primer punto, nuestra vida y testimonio en una unidad perfecta en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto, hermanos, lo podemos evidenciar en estos puntos para terminar. Y es que primeramente la relevancia del Antiguo Testamento para el tiempo del mundo. Revelan la importancia del Antiguo Testamento y la unidad que hay en los dos testamentos como un solo libro. Un solo libro. ¿Cuántos aquí, hermanos, no levanten la mano, pero cuántos menosprecian el Antiguo Testamento? ¿Cuántos aquí no levanten la mano, pero cuando llegaban a las genealogías de Crónicas saltaban las hojitas y hacían trampa?
Toda la palabra, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Sí saben, hermanos, que en esa genealogía se nos estaba revelando que Cristo era la simiente prometida a Eva y a Adán, que Cristo era la promesa hecha a Noé en el pacto de Noé. Esta importancia que muchas iglesias rechazan, hermanos, que muchas herejías rechazan, está en un conjunto de nombres que usted y yo en algún tiempo por pereza ignoramos. Triste, ¿verdad? Podemos, hermanos, que esta palabra de Dios, las escrituras que son la palabra inspirada y autoritativa de Dios, que se revelan, que moldean nuestra vida y testimonio en una unidad perfecta en el Antiguo y Nuevo Testamento, se evidencia en la relevancia del Antiguo Testamento para el tiempo del Nuevo. El inspirado apóstol Pablo nos deja ver en el Nuevo Testamento que él ve el Antiguo Testamento como completamente significativo y relevante para su propio tiempo. Aquí estamos viendo el ejemplo de Timoteo, ¿no? Que le dice que él desde niño conocía las Sagradas Escrituras, que tenían el poder de hacerlo sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue el que vio Juan el Bautista, que ellos esperaban por medio de estos símbolos y rituales. Pero también veamos en Romanos capítulo 15, verso 4. Miren, hermanos, cómo es relevante el Antiguo Testamento para el tiempo del Nuevo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A qué cosas habla él, hermano? La palabra del Antiguo Testamento. Y se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, yo creo personalmente que los cristianos que solo leen el Nuevo Testamento carecen de esperanza y por eso viven desanimados, porque no han ido a ver el Dios del Antiguo, el Dios en su relación o en su economía pactual con la nación de Israel, cómo Él los reprendía por su pecado, pero cómo Él era propicio a ellos en misericordia, cómo Dios los entregaba al enemigo en el juicio, pero luego cómo los rescataba. Nosotros debemos ver la economía de Dios, esa relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También Romanos 4, 22 al 24 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, justificación para todos los que creen, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, hablando de cuando se le dio la promesa a Abraham, dice, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Si ve, hermanos, no era solo para Abraham que le fue contado como justicia esa fe que él tuvo, sino para nosotros, ahora que hemos creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una vez se presentó en su encarnación. Leamos también 1 Corintios 10, del 9 al 11. Dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Yo creo que a veces en las iglesias cristianas muchos de los que murmuran es porque no han leído el Antiguo Testamento, hermanos. Y ya veo que algunos no lo leyeron, porque ven el temor reverente que hay dentro de la asamblea cuando se peca con murmuración, hermanos. Y a veces nos creemos más santos que otros porque no adulteramos, porque no nos embriagamos, porque no robamos, porque no asesinamos, ignorando que en la misma lista para el infierno, donde van los anteriores que acabo de evitar, está el chismoso y el mentiroso. Tremendo. Qué triste, hermanos, que igual de pecaminoso que esa vecina que de pronto criticamos porque entra su amante a la casa, estemos siendo nosotros con la lengua llena de murmuración, llena de mentiras. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Venga,
Tremendo, ¿no? ¿Para quiénes fueron escritas estas enseñanzas del Antiguo Testamento? Esa relación de pacto, del antiguo pacto de Dios con Israel, para nosotros, quienes han llegado al fin de los siglos. Mira, hermano, es triste ver unos ateos con esa actitud de marción, de decir, no, el Antiguo Testamento hay que quitarlo, porque el Antiguo Testamento es un Dios de odio, como un Dios manda a destruir otra ciudad. Hermanos, precisamente los que no leen hablan así, porque cuando vemos una ciudad donde los mismos padres estaban sacrificando a sus hijos, a sus deidades, asesinándolos, destruyéndose, Dios levantó un juicio contra ellos, hermanos. Debemos leer todo el contexto del Antiguo Testamento, porque es a través de toda la línea de las Escrituras donde viene el plan de redención de Dios, en el que debemos poner la vista para salvación, mis queridos hermanos. También podemos evidenciar esa unidad perfecta del Antiguo y el Nuevo Testamento en las profecías de Jesucristo y las que se hacen a la iglesia en el Antiguo Testamento. Son muchas, hermanos, cada evidencia serían muchas, pero no tenemos ya mucho tiempo para decirla. Pero quiero citarles, hermanos, Lucas 24, 25 al 27. Pero sepa que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Lucas 24 dice: entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto se da en el contexto del camino de Maús, cuando estos hombres iban desanimados porque Cristo murió y ya habían pasado 3 días y no habían noticias, que algunos decían que había resucitado, pero que ellos tenían la esperanza de que iba a restaurar la nación. Y Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Mira el verso 27, el verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios que implantada salva nuestras almas, pero salva nuestras almas porque ellas contienen el mensaje del Salvador, el Mesías. Por eso Cristo le decía a estos hombres en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando vamos a las Escrituras buscando la vida eterna, es porque ellas nos señalan a Cristo, y ese Cristo se señala desde los escritos del Pentateuco, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Y es ahí donde debemos venir a buscar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y quiero, hermanos, decir estas palabras de Edmund Pickley, que son muy interesantes para mí. Y él dice, la Biblia tiene una línea de historia, traza un drama que se va desarrollando poco a poco. Esta historia sigue la historia de Israel, pero no comienza ahí. Tampoco contiene lo que tú esperarías de la historia de una nación. La narrativa no le rinde tributo a Israel, al contrario, a menudo condena a Israel y justifica los juicios más severos de Dios. La historia es la historia de Dios. Describe su obra para rescatar a rebeldes de su locura, culpa y ruina. Y en su operación de rescate, Dios siempre toma la iniciativa. Cuando el apóstol Pablo reflexiona sobre el drama de la obra salvadora de Dios, dice con asombro, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. No vengan a buscar justificación como si Israel fuera el protagonista de la historia de Dios, sino a quien apuntaba la nación de Israel. Ellos eran un tipo del Mesías que había de venir, Jesucristo. En relación con la iglesia, Pablo, citando a Oseas y a Isaías, es muy claro. Mire lo que dice Romanos 9:22 para justificar, hermanos, que no solo de Cristo, sino también en el Antiguo Testamento se profetizaba de la iglesia. Dice así, Romanos 9:22 al 26. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira,
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no era, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Hechos 15, 14 al 17 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Sí, hermanos, cómo el Nuevo Testamento está confirmando que el Antiguo Testamento profetizaba no solo de Jesucristo, sino también de la iglesia? Y de igual manera, hermanos, que diversas citas en el Antiguo Testamento tengan una unidad temática con el Nuevo Testamento, ya para terminar. Esto nos deja ver claramente esa unidad perfecta de los dos testamentos, y lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versos del 10 al 18, donde referencias de algunos salmos, incluso el libro de Isaías, se encadenan temáticamente para la exposición de la palabra de Dios. Miremos Romanos capítulo 3, dice así a partir del verso 10, está diciendo el apóstol Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él está citando el Salmo 14:2, que dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mire luego el verso 12 de Romanos capítulo 3: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está citando el Salmo 14:3, dice así: todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13 de Romanos 3: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y él aquí cita Salmo 5:9 y el Salmo 143. Mire lo que dice el primero: porque en su boca no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Y el Salmo 143 dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Verso 14 de Romanos 3 dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Está citando el Salmo 17, que dice: llena está su boca de maldición y de engaños, y fraude debajo de su lengua, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Luego Romanos 3, 15 y 16: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Aquí está citando Isaías 59, 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y finalmente, como ejemplo, porque hay muchos más, el verso 17 y 18 de Romanos 3: no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está citando el Salmo 36:1, que dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, si ven cómo diversas citas del Antiguo Testamento tengan una unidad temática en el Nuevo Testamento, dejan ver claramente esa unidad perfecta de los dos testamentos. Amados hermanos, hoy en mi predicación de esta mañana resalté la centralidad de las Escrituras como ese fundamento inquebrantable de la fe cristiana, especialmente en los tiempos difíciles, como dice Pablo, en medio de esa creciente maldad del corazón humano. Las Sagradas Escrituras no solo nos brindan conocimiento, sino que transforman nuestra vida al moldear nuestra conducta y fortalecer nuestro testimonio.
Además, la inspiración divina de la palabra asegura su autoridad para la enseñanza, corrección y preparación del creyente en toda buena obra. Y finalmente, la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento evidencia el plan redentor de Dios a lo largo de la historia, reflejando la coherencia y la relevancia continua entre ambos pactos en la vida de la iglesia. Por lo que espero que hoy, hermanos, usted pueda salir de este salón con su conciencia cautivada por la palabra de Dios, no solo para enriquecerse de conocimiento, sino para que esta palabra dé fruto en su corazón, fruto de justicia, fruto de piedad, fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras, ese fruto del Espíritu Santo, mis queridos hermanos.